Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Marianela Blin, soy la responsable de la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables, que es uno de los 11 programas que tiene la Casa Ronald en Argentina. Es un programa educativo de promoción para la salud. Buscamos acompañar a las familias y a los niños en el aprendizaje de hábitos saludables, y para eso generamos contenidos educativos, siempre con instituciones idóneas en cada una de las temáticas. Gracias al apoyo de Fundación Itaú pudimos lanzar una aplicación móvil que la pueden encontrar tanto en el Play Store como en el Apple Store, que se llama Lola Aprende Hábitos Jugando. Ahí van a encontrar nuestros cuentos, nuestros juegos, nuestras recomendaciones para compartir en familia sobre temáticas de salud física y emocional. Y también buscamos generar conversatorios sobre temáticas de interés, y en ese sentido es una gran alegría para nosotros haber podido organizar este conversatorio junto a Fundación Itaú y Fundación Leer. Así que bienvenidos y que lo disfruten. Gracias, Marianela. Buenas tardes. También quiero darles una cálida bienvenida. Mi nombre es Nerina y lidero los programas sociales y de voluntariado en Fundación Itaú Argentina. Nuestro propósito es estimular el poder transformador de las personas y comunidades, y para esto nuestros pilares de actuación fundamentales son la educación, la cultura, la formación emprendedora y social. Dentro de los programas sociales y en el marco del programa regional Leia para una Crianza, promovemos el fomento lector y la democratización del acceso a la lectura desde la primera infancia, con una perspectiva de derechos y aportando especialmente la formación de mediadores de lectura como agentes clave. Junto a Casa Ronald estuvimos pensando este conversatorio y queremos agradecer especialmente a Fundación Leer, a quienes convocamos como especialistas para brindar esta actividad online y gratuita, y que esperamos que realmente sea un espacio enriquecedor para todos. Así que, sin tomar más tiempo de la palabra, muy contenta por todos los lugares desde los que nos están acompañando hoy, y le cedo la palabra a Rocío, capacitadora de Fundación Leer, para que ella pueda presentarse y ya podamos iniciar esta conversación. Gracias, Ro. Bueno, gracias a vos, Neri, Fundación Itaú, gracias, Marian, a Casa Ronald, por esta oportunidad de charlar. Me gusta el conversatorio, me gusta charlar. Y perdón, voy a permitirme un momento Mirta Legrand, pero realmente empecé a leer los chats y es impresionante, hay de todos lados, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Por lo menos yo estoy acá en una Buenos Aires muy gris, muy fulera, con una tormenta que se viene, pero vi que hay de todos lados, así que es una alegría saber que estamos conversando desde distintos puntos de la Argentina, incluso hay Córdoba, Mendoza, vi de todos lados, San Martín de los Andes, quien pudiera, Neri, María, nos vamos allá la próxima, dale. Sí, tenemos La Pampa, San Juan, Tartagal, Santiago del Estero, Entre Ríos. Bueno, fui anotando como me daba la mano, pero... Sí, perdón, es el momento Mirta Legrand del momento, que vamos leyendo los carteles, pero realmente es emocionante que podamos charlar, sobre todo que hay más de 200 personas en este momento que nos interesa, que nos preocupa la educación de los chicos y de las chicas, y que atendemos a una problemática puntual que es la promoción de la lectura, la enseñanza de la lectura. ¿Y por qué post pandemia estamos pensando eso con un poquito incluso más de energía que lo que la pensábamos antes? Yo soy Rocío de Fundación Leer, trabajo en Fundación Leer hace mucho tiempo, y Fundación Leer además está cumpliendo 25 años, así que quiero también invitarlos a la maratón, que siempre ahí tenemos unos invitados de lujos. Imagínense que el año pasado lo tuvimos a Liniers, así que imagínense que siempre tenemos invitados de lujo, así que queremos invitarlos a festejar junto a nosotros. En los canales de la Fundación, la página, las redes, van a encontrar toda la información respecto a cómo festejamos estos 25 años y cómo además la maratón se viste de festejo, y bueno, y siempre hay materiales, recursos para los mediadores, porque creemos que los mediadores volvimos a las aulas con todo este 2022, a las aulas, a los espacios de mediación, disímiles todos,
Y nos preocupan muchas cosas en los niños, ¿no? Tenemos una preocupación ahí como compartida en relación a lo que los chicos van logrando, a lo que los chicos están pudiendo o no hacer de manera autónoma. Y las cuestiones en relación a la cultura escrita, a poder leer, a poder escribir, cada vez más nos estamos empezando a decir qué está pasando acá, qué pasa acá. Por eso en este conversatorio, cuando lo pensábamos con Neri, con Marian, dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en la primera infancia, pero ojo, que todas las cuestiones que vamos a trazar hoy y que espero que sean fundamentalmente útiles cuando pensamos un conversatorio, pensamos que haga impacto, que deje huella, que nos quedemos pensando, que mañana, en la primera acción que tengamos en nuestros ámbitos de intervención, podamos ejercer algún tipo de vueltita de tuerca, ¿eh? No lo pensamos muy así, no lo pensamos en términos de, bueno, nos dedicamos a charlar y a divagar un ratito, sino que a ver qué podemos hacer ya mañana mismo. Entonces les decía que cuando nos juntamos y empezamos a pensar, dijimos vamos a trabajar primera infancia, pero tratando de que los ejes que vamos a conversar sean absolutamente transversales a todo el proceso de formación. Dos cositas siempre como para arrancar. Recordemos siempre que cuando hablamos de un proceso de alfabetización, hoy recordábamos con María con mucho cariño una de las autoras que yo tomé para la presentación de hoy, que es Berta Braslavsky, que si no la conocen, animo a todos a que vayan por la pista de Berta Braslavsky. Tiene un apellido difícil, pero pongamos lo que escuchamos más o menos en el Google y Google se encarga de interpretarnos. Para todos los mediadores interesados en alfabetización, promoción de lectura, Berta es una lectura que es muy interesante siempre. Berta en Argentina, entrerriana, más específicamente para los entrerrianos de la sala. Y Berta nos enseñó mucho, y una de las cosas que pensaba Berta, en consonancia con un montón de especialistas, es que la alfabetización muchas veces es como, ¿cuándo se alfabetiza un niño? Ya la pregunta está mal hecha. Ya Berta diría, no me haga esa pregunta. Berta agarraría la cartera y diría, con esa pregunta me voy. Porque Braslavsky, junto con todas las especialistas que en general comparten esta visión, incluso la definición que la propia UNESCO da, es que el proceso de alfabetización dura toda la vida. Un niñito sale de la panza y ahí comienza, incluso en la vida intrauterina, hay ahí un contacto con la voz de la mamá, un contacto con la cultura del habla, con la cultura de la palabra, que luego se transforma cuando sale poquito a poco en la cultura escrita. Y mucho antes de que ingrese incluso al sistema formal, a la escuela, al jardín de infantes, ese niño ya o esa niña ya empezó su proceso de alfabetización. De hecho, Berta era una gran defensora de lo que ella llamaba la educación temprana o la alfabetización temprana, ¿no? Y que ella hablaba justamente de la primera infancia, en esa etapa donde los niños sí se alfabetizan, no empiezan a alfabetizarse en primer grado. E incluso todos los que atravesamos o pensamos el espacio de la universidad, sabemos que en la universidad, en la gran cantidad de universidades nacionales, públicas y privadas del país, en toda la variedad de carreras, desde ingeniero agrónomo hasta enfermería, lo que sea, un estudiante entra y debe hacer una materia que en general ronda lo que se llama la lectura, la escritura en la universidad. Es decir, no paramos nunca de aprender a leer y escribir. Nunca paramos de aprender sobre el discurso, sobre las palabras, porque las palabras son el eje de la educación. Una persona se educa por las palabras. Nosotros nos seguimos formando porque asistimos a un congreso, porque escuchamos una conferencia, porque me leo un artículo, porque veo un videíto. Es decir, la palabra es la que vehiculiza el conocimiento. Entonces, ahí nos damos cuenta que si no garantizamos como mediadores que los niños habiten la palabra con toda su potencia, les estamos quitando una posibilidad de interactuar en la vida social, ni más ni menos. Un niñito o una niñita cuyas experiencias con la cultura escrita son desprovistas, menguantes, seguramente ese niño y esa niña tengan menos participación en la vida social. Eso quiere decir, va a poder hacer menos cosas, va a poder decir menos cosas, va a poder pensar menos cosas, va a poder hacer menos cosas. No es durísimo, pero es así.
Por eso, si les parece, dicho todo esto, vamos a empezar con las placas. Las placas que vamos a ir mostrando son las que van a ir acompañando mi discurso más visualmente que otra cosa, pero es un punteo que los va a ayudar también a recordar. Pero cualquier cosa. Y ahí te interrumpo un cachito para contar que quizás no lo dijimos al inicio, que además de que vas a estar acompañando con estas placas, después vamos a tener un momento para preguntas, para poder intercambiar, para dudas, consultas, así que pueden ir anotando a medida que la escuchan a Rocío aquellas inquietudes que vayan surgiendo, así después las recuperamos junto con Marianela y las compartimos. Por favor, gracias Neri, tenés razón que nos olvidamos de eso, yo me embalo y entro a correr. Claro, vayan anotando todas las dudas y vamos a tener justo un bloque, una digresión puntual para todo lo que es el intercambio. Voy a comenzar. Entonces, lo que nos convoca hoy es esas 3 preguntas que vos decís, bueno, resume todo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Leer con los más pequeños. Pero Jota, que lo que vamos a hablar, si bien es acerca de qué pasa específicamente en la primera infancia, está pensando en esa transversalidad que ya nos enseñó Berta, en esa transversalidad de ese niño que luego va a la primaria, ese niño que luego va a la secundaria, si Dios nos acompaña, que puede seguir formándose si todos los astros se alinean, y si no sigue estudiando, que entre al sistema formal del trabajo, que pueda acceder a un trabajo decente, es decir, cómo acompañamos la vida de ese ser humano, ¿sí? Y la formación en las habilidades discursivas va a determinar qué tipo de experiencia tenga ese ser humano en el mundo, ¿eh? Es así. Entonces, le dijimos guía y herramientas porque creo que vamos a encontrar una guía, hice como una especie de trazadito de lo que llamamos la primera infancia, y en ese trazadito vamos a ver algunos periodos concretos y ahí puntualmente qué, cómo y por qué. Siempre pensando en un horizonte. Empezamos con la primera placa y arrancamos con todo. Bueno, esto ya lo dije, yo siempre muy desordenada, pero bueno, esto es la convocatoria que las quería, que enmarca también un poco esta iniciativa y que quería invitarlas, que la Fundación cumple 25 años y que estamos con toda la carne al asador, tiramos hasta la molleja, así que vayan a las páginas, vayan a las redes sociales porque hay un montón de propuestas para seguir pensando y además el festejo de la Fundación en estos 25 años lo pusimos fuerte y dijimos que leer te empodera. Este es nuestro gran mensaje, que leer te empodera. Y a lo largo de esta conversatorio van a ver en qué sentido pensamos esa idea, ese sintagma que parece fuerte, ¿no? El empoderamiento, una palabra que tenemos de las luchas sociales, pero lo pusimos en la infancia y lo pusimos en la lectura y van a acompañarme para entender por qué lo hicimos. Bueno, entonces, ahora sí, siguiente slide y empezamos con los contenidos. Primero, brevísimamente, por las dudas, yo sé que acá hay docentes, mediadores, bibliotecarios, familias, es un público muy diverso, así que quédense tranquilos que no estamos pensando en el ámbito de la formalidad de la educación, ¿eh? Cuando vamos a trazar estas líneas del conversatorio, estamos pensando en la infancia en todos sus ámbitos, ¿sí? Esto también es importante aclararlo. Pero bueno, sí es importante definir primera infancia. Cuando hablamos de primera infancia, hablamos del periodo de la etapa intrauterina, panza, hasta los 6 años. Justito ahí lo que llamamos también, lo que coincide, con el nivel inicial. Pero ahí tenemos la primera infancia. ¿Qué tenemos en la primera infancia? Bueno, cada vez más desde las neurociencias, sobre todo que están tan de moda y son tan cancheras, ¿vieron? Que tenemos un neurocientífico acá al lado y es como ¡wow! Bueno, esos discursos que se pusieron muy de moda, pero nos aportaron cosas muy interesantes en relación con los discursos educativos, y uno de ellos fue que la plasticidad neuronal que un niño tiene en esta etapa es, olvídate, nunca más. La capacidad que un niñito tiene de 0 a 6 de aprender, no la tiene nunca más a lo largo de toda su vida. Lo que se desarrolla el cerebro, lo que se potencian las posibilidades de aprendizaje, ¿no? Ayer leía que, por ejemplo, una niña de 4 años, mi hijita tiene 4 años, que está en la otra habitación, puede hacer incluso cerca de 500 preguntas por día. Yo no sé si alguien más
está en la misma, con una persona de 4 años al lado, pero llegan a las 500 preguntas por día. Tranquilamente, con total soltura, te llegan a 500 preguntas por día de cualquier índole, de por qué no viene fulano al jardín, a por qué el árbol está ahora todo pelado, de toda índole, Y ahí es donde vemos que claramente esta plasticidad que nos remarcan los científicos es concreta. O sea, cómo van de un tema al otro y siempre con interés y siempre con inquietudes. ¿Vieron cuando a veces uno ve un adolescente? Yo trabajé mucho tiempo como docente de secundaria y uno siente que el adolescente ha perdido, no hace ninguna pregunta, se ha desinflado de preguntas. Es como, ¿no? Como... ¿Cuándo es? ¿Cómo era cuando tenía 4 años? Que era, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, tal vez tiene que ver con un poco los procesos, ¿no? Indudablemente, ¿no? Me estoy riendo un poco con la licencia que me doy, pero esa compulsión a la pregunta nos marca esta idea de que lo que pueden aprender es muchísimo. Ahora bien, hay algo que es importantísimo poner en cuestión. Somos muchos y quiero como ponerlo como tácito, como una verdad tácita. ¿Por qué vamos a hablar de lectura en la primera infancia, me van a decir ustedes? Son muy pocos los niños que logran leer de manera convencional antes de los 5. Por ahí algunos a los 5, pero la mayoría lo logra a los 6, a los 7, incluso a los 8. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque ahí la llamo a Berta de nuevo. Vení, Berta, agarrá la cartera, vení. La llamo a Berta de nuevo. Y Berta nos dice que, de hecho, ella decía, si hay algo que hay que decirle a las familias en las reuniones de nivel inicial es esto. No pensemos que leer es decodificar. Eso que los niñitos y las niñitas en general aprenden en primer grado, a veces en segundo grado y a veces incluso se termina de afianzar en tercero, ese es un aspecto de la lectura, pero no es todo el proceso. De hecho, a mí me encanta decir esto, es lo más sencillo. Yo sé que es desgarrador, pero se aprende fácil. Se aprende fácil. Pero si yo puedo oralizar una grafía, puedo decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ya sé leer? Y muchos de ustedes me van a decir, bueno, Rocío, sí, estás oralizando la grafía, estás decodificando, o también podemos llamarle, como llamaba Berta, estás leyendo convencionalmente, sin embargo, yo me quedaría tranquila si vos me podés decir qué comprendiste de eso que leíste, ¿no? Y ahí cerramos el plato, ahí decimos, ok, sabe leer. Pues, ¿qué pasa con los niños en general? Ustedes vayan anotando preguntitas, me encantaría tener a todos abiertos con micrófono, pero sería muy complicado por el número, pero traten de poner ahí experiencia sobre todo. Pero, ¿qué suele pasar con los niños? Que muchos logran decodificar, algunos logran decodificar de manera trunca. No sé si ustedes, pero ahí algunos me hacen así. Trunca significa que si vos le dictás una palabra pueden codificar, pero codifican mal, es decir, no cachan todos los sonidos, ¿sí? El principio grafémico se comprueba o decimos que bueno, un chico ya lo aprendió cuando efectivamente vos le decís pasto y el niñito escribe A-O. Si escribe pato, hace una codificación trunca. O sea, el proceso de alfabetización convencional lo tiene todavía no completo. Pero si nos ponemos las pilas, con el método que sea, no me voy a meter acá con algo que en Argentina es un debate tremendo, que es el debate de los métodos. Si quieren, Neri, Mari, agarramos, ese es un tema para hacer 40 conversatorios, ¿eh? Ahí tenemos, porque en la Argentina discutimos todo mucho, pero el método, o sea, la distancia entre el método global y el método con qué enseñamos y a través de la palabra, sí con el sonido, eso, bueno, ahí nos ponemos las plumas y debatimos, pero ese es otro tema. Pero más allá del método, lo cierto es que ese es un aspecto. Cuando logro que el niño haga el principio, o sea, que convierta el grafema-fonema, que en general lo logramos. Algunos niñitos lo logran a los 5 años, pero en general se logra a los 6, a los 7. He logrado un solo aspecto, pero no he logrado todo. De hecho, he logrado muy poquito.
Y ahí es donde Berta Braslavsky dice, ¿vieron mamás y papás? Dice Berta, esto hagan como si yo fuera Berta. Mamás y papás, cuando todos con un niñito de 6 meses, yo me acuerdo Vicky Chipolitakis, no sé si, ahora estoy citando a Vicky Chipolitakis, cuando cito a Berta Braslavsky y al mismo tiempo a Vicky Chipolitakis, esto es un cotolengo. Bueno, Vicky dijo alguna vez que tenía un bebito muy chiquitito, y Vicky dijo mamá, ¿no? Y el bebito tenía, me acuerdo, la nota, yo estaba mirando una nota sobre Vicky Chipolitakis, estaba muy aburrida. El bebito tenía 6 meses. Un bebito de 6 meses puede decir mamá. Un lingüista le diría, no, Vicky, yo te entiendo que vos estás contenta, pero un bebito está tratando de pronunciar. Es una etapa prelingüística. Ese mamá, papá, es una etapa prelingüística, no está efectivamente ejerciendo la comunicación, no está llamando su nombre, ¿sí? Y ahí es importante distinguir. Yo me acuerdo que la primera palabra que dijo mi hija no fue mamá, papá, porque ese es un balbuceo previo, fue al año, hacía 2 días que había cumplido 1 año, llegamos del jardín, mi hija va al maternal desde muy pequeña, y me dijo agua. Esa es una palabra, eso es comunicación. Ahí sí estaba hablando, porque ahí lo que ella quería era que yo le diera agua. Esa fue su primera palabra, no mamá, papá. Bueno, pero lo cierto es que en general, todos como Vicky Chipolitakis, cuando un bebé dice mamá, papá, a los 6, 7 meses, ¿qué decimos? ¡Ay, qué amoroso, qué lindo! Y además se pelea la mamá y el papá a ver qué dijo primero, ¿no? Si dijo primero papá o primero mamá, me quiere más a mí. Bueno, y Berta Braslavsky decía, así como festejamos, queridas familias, como festejamos que un niñito de 6 meses habla, festejemos que un niñito de 3 que agarra un cuento y dice, había una vez un elefante, un nene, entonces está leyendo. De la misma manera que legitimamos cuando balbuceaba y no hablaba y decíamos que estaba hablando, legitimemos que cuando todavía no lee de manera convencional, porque no está leyendo, no está decodificando, eso es muy valioso, porque lo que está aprendiendo ahí es incluso más importante que el sonido de las letras, porque es cómo funcionan los textos. Primero, un niñito cuando tiene 3 años y puede decir, abre un cuento, que parece un cuento, y puede decir, había una vez, ya sabe cómo funcionan los cuentos. Ya sabe que existe la ficción, que existe decir cosas porque sí, no porque sean verdad, sino porque me divierte. Todo eso está aprendiendo un pibe de 3 años cuando hace él como Leo. Y a veces no lo legitimamos, ¿no? Es como que no le damos importancia, como que bueno, sí, hace que lee. Es un montón. Es un montón. Festejémoslo porque es un montón. Entonces, ¿qué decía Berta Braslavsky? Familias, antes de que el niño pueda leer y escribir de manera convencional, que eso va a pasar a fines de los 5 años, o a los 6 o a los 7 años, y no pasa nada, no festejemos la precocidad. Si sabe algunas letras a los 4 años, no es signo de que va a ser Elon Musk y se va a comprar Twitter. No pasa. La precocidad no es indicio de un mayor desarrollo. Lo que es un indicio de mayor desarrollo es las posibilidades de tener experiencias de aprendizaje, pero no necesariamente los logros. ¿Se entiende lo que digo? No es que si un niño a los 3 reconoce las letras, ya está, ese chico va a ser un genio. No, me interesa que un chico a los 3 años tenga las oportunidades para poder explorar libros, poesías, para poder hablar y ser escuchado. Eso es lo importante. Y ponerle la firma de que si tiene esas condiciones, a ese niño va a tener mejores condiciones de éxito también. Pero lo que tenemos que entender es esta idea de que si no hay lectura convencional, no hay lectura. No, la lectura es decodificar, pero fundamentalmente comprender. Acuérdense siempre de eso. Tanto la lectura como la escritura es, por un lado, eso que llamamos la convencionalidad, que es saber los sonidos o saber las grafías y poder transcribirlos, nada más. Pero con eso ya puedo decir que una persona está alfabetizada. No.
Porque además retomo que me dijeron, me lo dice la UNESCO, me lo dice Berta Braslavsky, que la alfabetización dura toda la vida. Mi marido ahora está dando clases en un ingreso, taller de lectura, escritura y oralidad. Tiene alumnos de 19 años. ¿Están aprendiendo las letras? No, ya saben las letras. ¿Pero qué les está enseñando? Les está enseñando estrategias de lectura para los textos académicos, cómo distinguir un texto argumentativo de un texto expositivo. Entonces, lo que seguimos aprendiendo, porque es lo más difícil de aprender, es la comprensión. Y en el caso de la escritura, las posibilidades de producción. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, en este sentido, la primera infancia ¿puede leer? ¡Claro que puede leer! Porque entendemos que leer no es solamente leer de manera convencional. ¿Se entendió la argumentación que hice? Genial, me encantan las cámaras prendidas y que por lo menos yo siento que... Gracias por las cámaras prendidas y los movimientos de cabeza que por lo menos para mí son muy importantes. Y en ese sentido, ¿por qué en esa etapa, entonces, ya dijimos, listo, ya sabemos que es de 0 a 5, 0 a 6. Bien, ok. Ya dijimos que ¿ahí leen los pibes? Sí, ahí leen los pibes. No leen de manera convencional, pero pueden leer. Y pueden construir saberes sobre la comprensión. Incluso pueden construir saberes sobre la escritura. Ahora lo vamos a ver. Pero acá yo pongo otra cosa en la placa, que es el protagonismo de la literatura. ¿Por qué la literatura tiene un lugar destacado? Miren, les voy a mostrar algunos ejemplos. No sé si conocen. Un ejemplo. Un ejemplón. Se acaba de morir hace poquito. Ahí hay gente que reza, mira, que le encanta. Sí, Soledad, le encanta. La oruga, somos fan de la oruga glotona. Miren este, a ver si hay fan de este. ¿Hay fan de este? Ahí hay una fan, Neri es una fan. Esta es la cosa más hermosa que vimos. Bueno, porque todos esos son ejemplos de literatura absolutamente consagrada, de literatura absolutamente recomendada para la primera infancia. ¿Y por qué eso? ¿Por qué no le puedo dar un libro de, no sé, esos libros así como de una calidad un poquito donde las palabras ahí aparecen sin ningún tipo de intención, no tan graciosos? ¿No? Porque todos recordamos esto. Este libro tiene un récord de ventas. Este libro, desde que se editó, hace mucho tiempo atrás, no paró de venderse. ¿Por qué? Hay miles, hay trillones de libros para chicos. ¿Por qué este? Hay un montón de libros sobre monos. ¿Por qué este es especial? Y esa es la magia de la literatura. Todos podemos contar una historia, pero contarla bien, bueno, hay que ser Anthony Brown, Eric Carr, hay que ser... Acá tenemos, hay argentinos, no piensen, porque me dicen, son todos extranjeros, los no. Acá tengo una dupla que los amo. A estos dos tipos los amo, me parecen unos genios. Alberto Pez Cubillas. Y esta colección es una maravilla, que tiene pictogramas. Alberto Pez Cubillas, algunos van a estar en la feria ahora. Unos genios totales. Por supuesto María Elena, la gran María Elena Walsh, la gran Elsa Bornemann, la gran Laura de Betalla. Pero ¿por qué la literatura? Y acá otro acuerdo y avanzamos hacia la mirada más práctica. Porque la literatura tiene un nivel de formalidad del lenguaje en la que el niño potencia sus posibilidades. Es así. Un niño que está acostumbrado a que se le lea literatura es un niño que tiene más vocabulario, es un niño que tiene más capacidades expresivas, porque siempre se dice lo del vocabulario. Sí, el vocabulario es importante, pero yo trabajo en un profesorado de nivel inicial. Yo le digo siempre a mis alumnas, acordate que en un niñito, cuando se va formando en esta etapa, tenés la competencia comunicativa y la competencia lingüística. Todos tenemos eso en realidad. La competencia lingüística es tu diccionario, o sea, tus saberes en relación con la lengua. Pero después tenés tu competencia lingüística. Hay gente que tiene una competencia lingüística bárbara, pero no sabe hablar. ¿Qué significa? No sabe comunicarse, no sabe llegar a otros. Entonces, yo me acuerdo
muchas veces que vienen mamás y me dicen, ay, no, porque mi hijito tiene 3 y dice estetoscopio. ¡Ay, qué maravilla! ¿Es realmente para maravillarse? Eso es, el chico está repitiendo una palabra que seguramente no le es significativa, que seguramente lo hace para agradar a los padres. En cambio, que un niño pueda solito, yo me acuerdo que el otro día estaba en una tienda de ropa. Estábamos caminando con mi hija, todavía era más chiquita, tenía 3. Y yo le había dicho, a veces creo que uno no le cuenta a todos los niños, y hace mal, porque los niños están esperando que vos le cuentes. Entonces yo la saqué del jardín y fuimos a un shopping a comprar ropa. Entonces ella me miraba, no, lo pasa Elena, le digo que vamos a comprar un regalo para una amiga. Bueno, entramos a una tienda, no sé si la conoces, se llama Mishka, una tienda muy cara. Yo quería chusmear, obviamente no me iba a comprar nada, pero yo empecé a mirar una mochila que me gustó mucho y dije, bueno, si la saco en cuotas tal vez. Pero claro, yo ahí no le iba a comprar un regalo a mi amiga, yo tenía un monto mucho menor para comprarle a mi amiga un regalo. Entonces, Elena se había quedado con, había que comprarle un regalo a Cookie, a la tía Cookie. Entonces eligió unas sandalias y además muy de su estilo y fue a la vendedora y le dijo, ¿tenés estas sandalias para la amiga de mi mamá? Y para mí eso es competencia comunicativa. Ella pudo agarrar un discurso y decir, vamos a comprarle algo, un regalo, perfecto, dale, algo que le guste, algo lindo, fantástico. Pudo hacer uso de la lengua para intervenir con otro que no conoce. Esto es muy importante en un niño pequeño, que pueda dirigirse a personas que salen de su contexto comunicativo familiar. Es muy desafiante para un niño. Imaginen que hay adultos que les cuesta hablar con otras personas. Imagínense para un niño. Y ahí lo que podemos evaluar como mediadores es eso, es la capacidad comunicativa que un niño tiene. Eso es lo importante, no que diga tal palabra, por más pomposa que sea. Es cómo le sirve la lengua para interactuar. ¿Yo para qué quiero que un niño se desarrolle oralmente y discursivamente? Para poder interactuar, para poder decir lo que siente, para poder decir lo que le pasa. ¿Sí? Porque además avancemos y pensemos que cuando un niño tiene el lenguaje, lo tiene. Es su herramienta, entonces si le pasa algo feo lo puede decir. Eso se trabaja muy bien en la ESI, ¿no? Esta idea de que, y se cruza con esta idea del lenguaje. Cuando un niño no puede decir, es terrible. No puede decir, no puede contar su experiencia, no la puede poner en palabras. ¿Y qué herramienta hay para ayudar a un niño a que pueda decir? La literatura. Porque cuando un niño escucha, la literatura tiene formatos del decir. Hay un montón van a ver que de conjugaciones verbales, de cuando vos empezás a leerle a un niño, y digo, empezar a leerle a un niño, hablo de, bueno, de vez en cuando le leo, no. Esto se lo digo a las familias, se lo digo a los mediadores, se lo digo a los docentes, a los bibliotecarios. No, de vez en cuando no. La sistematicidad acá es clave. Si queremos generar un aprendizaje en el niño, un hábito en el niño, tengo que generar instancias que yo no las suelto. A veces el niño se prende, a veces no. No pasa nada, yo no la suelto, yo no abandono. Voy a leerle todas las noches, fantástico, empiezo, se me aburrió, no leo más. No, seguí. Proba otro texto, proba otro cuento, proba otro formato. No desisto. Cuando desistimos y cuando sobre todo empecemos a marcar, que esto a mí me pasa mucho en la escuela. No, lo que pasa es que estas nenas no son lectoras. Este nene es muy lector. Ahí me agarra ganas de romper. Ahí agarro la silla y empiezo a romper. No estigmaticemos. Leer, leemos todos. Lectores, somos todos. Si nosotros como adultos empezamos a poner etiquetas de cuáles son las nenas lectoras, estamos primero poniéndole un rótulo a esa nena de que ya te tiene que gustar la lectura. Y a los que no les gusta o a las que no les gusta la lectura, no, bueno, no es para vos, olvídate, desistí, no es para vos. Acá no hablamos de tener una inclinación por la literatura, estoy hablando de tener la oportunidad de disfrutarla. La oportunidad de disfrutarla tenemos que tenerla todos, porque en la literatura, repito, no hay un gusto, ¿sí? Es como decir, bueno, que vaya a fútbol. No, bueno, puede no gustarle fútbol,
Ahora, literatura, todos los niños y las niñas tienen que tener la oportunidad de explorar la literatura, no solo aquellos que les gusta. Porque ponerle la firma, y esto lo decía otra pedagoga que yo quiero mucho, que se llama Yolanda Reyes, una colombiana hermosa, que si no la conocen, googleenla porque dice cosas preciosas, y ella además se ha dedicado mucho a primera infancia. Cuando un niño dice odio leer, es muy probable que no hable de un gusto, sino de malas experiencias. ¿Cuántas veces les ha pasado a quienes han tenido la posibilidad de mediar que de repente, no, este grupo no les gusta nada, no les gusta, vos les lees, no les gusta, no, y de repente le pegaste con el cuento y entró? De hecho, me voy a tomar, yo sé que vamos mal con el tiempo, Eri, Marian, pero me voy a tomar una anécdota porque la contó la mismísima Liliana Bodoc, una de mis ídolas, que tuve la posibilidad en la última entrevista que yo le hice en la Feria del Libro, 3 años antes de que falleciera. Liliana era para mí de los referentes de la literatura infantil argentina, era para mí destacadísima. Incluso hay adultos que dicen leer. Bueno, yo los invito a mi casa, mirá. Yo los invito a mi casa. Y Liliana tenía una anécdota, no sé si conocen, pero una de sus antologías más hermosas es Amigo por el Viento. Si no conocen esa antología para chicos en segundo ciclo, para chicos de 11, 12, 13, 14 y 15 también tranquilamente. Es una antología que es hermosa y ella cuenta que la invitan de un lugar de detención de menores donde había chicas, y entonces ella va con un cuento a ella misma. Liliana Bodoc eligió de sus cuentos un cuento que hablaba sobre unas nenas que estaban en la calle, entonces les pareció que si eran chicas que estaban un poco en situación de marginalidad, leerles el cuento sobre unas chicas en situación de marginalidad iba a ser adecuado. Dice que empezó a leer y las chicas miraban para otro lado, ¿no? Y después dijo, voy a probar con Amigos por el Viento, que tal vez es uno de sus mejores cuentos. Amigos por el Viento no habla de una chica en situación de marginalidad, es una chica de clase media, que sus papás se separan, o sea, no tiene problemáticas de que tuviesen nada que ver con esas chicas que habían pasado cosas muy feas. Imagínense que estaban en un centro de detención siendo adolescentes. Y Liliana Bodoc dice que empezó a contar ese cuento que es sobre la historia de una chica de clase media que está angustiada porque sus padres se separan y su madre vuelve a ser pareja con un hombre que tiene un hijo. Y la problemática es bien así, como bien de chica clase media. Y ella dijo que se sorprendió, dijo Liliana, cómo al segundo párrafo del cuento, todas esas niñas que seguramente no le iban a gustar ese cuento porque es un cuento de una niña que no tiene nada que ver con ellas, estaban así. Niñas que imagínense las experiencias escolares que tenían, pero cuando el cuento es bueno, cuando la situación es buena, la lectura agarra al lector. No duden nunca de eso. Es probar el cuento, es probar la modalidad. Incluso también traten de variar la modalidad. Voy a ir un poquito más rápido porque no quiero que me quede todo lo que preparé para hoy. Voy a ir un poquito más rápido, pero supongo que hasta acá van quedando un poco las cosas claras, perdonen las ramas que tomo, pero van quedando algunas, sí, genial. Bueno, entonces pasamos a la próxima unidad de sentido. Cuando los niños, y esto confíen que es así, y una de las personas en las que yo confío y que me enseñó todo esto es una genia que tuvimos la oportunidad con Mary de entrevistarla el año pasado, que es María Emilia López, una enorme especialista. Acaba de sacar un libro hermoso con el Ministerio de Educación de la Nación, que se reparte gratuitamente. Es lindo estar atento porque es una publicación completamente gratuita y habla sobre primera infancia y lectura. Y María Emilia dice que, de hecho ella dirige un jardín maternal, entonces tiene todas sus prácticas ahí, que cuando a los niños se les lee literatura y se les permite explorar literatura desde muy pequeños, y ahora voy a hacer el raconto y van a ver que estoy diciendo muy pequeños, lo que hacen es desarrollar hipótesis sobre la lectura convencional. Entonces enseguida, mi hija ya hay libros que le enseñaron cuál es la letra de su nombre. O sea, los libros le permitieron ir a aprender. Esa es la de mi nombre. Y no le tengan miedo a la imprenta minúscula. No le tengan miedo.
Los niños no necesitan imprenta mayúscula para aprender a leer. Puede ser un camino amigable en un primer grado, pero los niños tienen que tener acceso a cómo la cultura escrita funciona. Berta Braslavsky le diría, no le tengas miedo, los libros cómo circulan, en imprenta minúscula, ofrecéselos, no pasa nada. Si no, el niño se acostumbra, piensa que todo es imprenta mayúscula, se le hace como una idea de que todo funciona así. ¿Y cuántos textos hay que funcionan en imprenta mayúscula? No hay ninguno. ¿Qué texto se publicó todo en imprenta mayúscula? Solo los libros que están destinados a los niños que están aprendiendo a leer. O sea, una cosa, digamos, especialmente dedicada. Los libros en general funcionan de otra manera y está bueno que los niños lo accedan a eso. Pero lo cierto es que cuando los niños de a poquito van escuchando leer y van viendo los libros, empiezan a generar hipótesis. ¿Qué más hacen los pibes? Te estoy hablando antes de empezar el primer grado, la enseñanza sistemática de las letras, mucho antes. Desarrollan saberes, saben cómo funcionan los textos, que hay un narrador, que hay autores, que se cuentan había una vez, que hay cosas de mentirita, que existe la ficción, que existe la fantasía, que existen cosas que son sobrenaturales que se dan en el pacto ficcional, que los cuentos pueden ir y venir. Todo eso lo aprenden, que es acerca de la lectura, y la aprenden explorando literatura. Y hay algo que es para mí fundamental, que parece tan obvio que lo perdemos de vista. ¿Por qué queremos aprender a leer y escribir? Me gustaría que se anoten las preguntas ahí y después me las digan. Pero les voy a develar, les voy a hacer un spoiler. ¿Por qué queremos leer y escribir? Porque queremos saber qué dice. ¿Esto qué quiere decir, Rocío? Me confundiste. Esperá. Esto quiere decir que nadie quiere aprender las letras para saber cómo suenan las letras. No. Yo quiero saber, por ejemplo, mi hija, perdón, que estoy muy autorreferencial, pero tengo a la mano el ejemplo. Soy como me acuerdo, el Chomsky, que experimentaba con sus hijos. Pero mi hija tiene 4, apenas está trazando algunas letras, las de su nombre, algunas más, qué sé yo. Vino su tío que se iba de visita a Mendoza. En Mendoza, saludos a Mendoza, vive parte de mi familia política allá, vive su primo Toto, que es, olvídate, el rey de todo de su corazón. Aprendió a escribir Toto en 5 minutos, porque le quería escribir una trama. Pero esta que es, acá es una cruz, y una pelotita. En 5 minutos aprendió a escribir Toto. ¿Por qué? Porque quería escribirle a su primo, porque lo ama, porque quería que su primo, y hoy estaba emocionada, ya llegó la carta a Mendoza, leyó mi carta. Entonces, no nos olvidemos de mediar la lectura y la escritura, pero siempre con fines de intención. Los chicos, cuando leen literatura, quieren aprender a leer y escribir, porque quieren saber qué dice ese texto. El otro día me contaban un niñito que en plena pandemia aprendió a leer y escribir, ¿saben con qué? Voy a decir algo que no es literatura, pero bueno, es así, con la Xbox, con los videojuegos. Porque quería pasar de pantallas y necesitaba saber lo que decían los carteles para pasar las pantallas. Los padres decían, bueno, pero se cansaron, aprendió a leer. No hay nada que impulse más a un niño a aprender la convencionalidad de la lectura y la escritura que querer saber qué dice. Cuando vos pensás que leer y escribir es algo en teoría, es algo para decirle a la senio, pierde sentido. En cambio, cuando querés escribir porque le querés escribir una carta a tu primo que vive en Mendoza, querés leer porque querés pasar de pantalla en la Xbox, querés leer porque querés saber qué le pasa a Chiquita. ¿Qué le pasa a Chiquita? ¿Por qué se hacen amigos un gorila y un gato? ¿Cómo puede ser que haya una amistad entre un gorila y un gato? Entonces, no nos olvidemos que los niños van a querer leer y escribir cuando hacemos que esas enseñanzas, que esas promociones sean en el marco de significatividad. ¿Querés vos escribirle a la abuela? Mirá que la abuela va a leer y va a ser tu letra. ¿Querés leerle vos? ¿Querés escribirle vos? Siempre tratemos de que nuestras situaciones tengan esa significatividad para los chicos, no aprender porque sí. Aprender la letra. ¿Querés que aprender letras? ¿Para qué? ¿Porque sí? ¿Para qué quiero letras? Para decirle cosas a la gente que querés. Eso es otra cosa. Para decir lo que pensás. Eso es otra cosa. Para firmar un dibujo y que la abuela lo ponga en su heladera. Eso es otra cosa. Ahí la cosa toma sentido. Entonces no nos olvidemos nunca de eso. Seguimos avanzando. Vamos un poquito más rápido. Vamos a la siguiente placa y nos vamos a concentrar.
Y ahí la volvemos a llamar a Berta. Mirá lo que dice ella, mirá lo que se anima a decir en otro libro que tiene, que es el de primeras, que es la alfabetización. Dice, si se dan estas condiciones, es decir, si un pibe y una pibita pueden estar en su primera infancia rodeados de prácticas de lectura y de escritura, que no necesariamente, no son únicamente libros, ahora lo vamos a ver, pero es que la palabra lo inunda, que es lo que ella llama como un ambiente de alfabetización temprana. Si se dan estas condiciones, llegará el momento en el que el niño, naturalmente, no sé si alguien tiene alguna experiencia que haya comprobado esto, pero que naturalmente se da, que aprenderá las letras sin haber corrido el riesgo del descifrado. No pasan por el descifrado, aprendieron las letras. ¿Cómo aprendieron? Queriendo leer, queriendo saber qué decían esos textos. Naturalmente, mirá la palabra que se anima a decir Berta Braslavsky. No, eso no quiero decir que la enseñanza sistemática de la alfabetización convencional no exista o no sea importante. Ojo, estoy diciendo que en la primera infancia podemos hacer muchísimos para que esa alfabetización convencional sea así, en un periquete, diría mi madre. Así, porque tiene tanto laburo previo ese niño, que cuando llega al aprendizaje digamos, concreto y discreto de las letras, de los sonidos, de las combinaciones y de toda esa complicación, que es la parte más de codificación, la saca, pero así nomás, un segundito le dura. ¿Y sabés qué es lo mejor? Que no se queda empantanado en el deletreo. Porque ¿cuántas veces vemos niños de 6, 7, que a los 6, 7 pudieron alfabetizarse convencionalmente y pasan a 4º grado, y pasan a 5º, y pasan a 6º grado, y todavía están con un deletreo que vos decís, uy, mamita mía, viste, el gori. Yo he visto niños, chicos en el secundario con ese nivel de lectura convencional. Y cuando vos lees tan lento ese deletreo, no hay forma que una persona que lea tan lento pueda pensar lo que está diciendo. Viste que muchas veces los maestros hacemos esa trampa y entonces le levantás la mirada y decís, ¿qué leíste? ¿Qué entendiste lo que leíste? No, claro, ¿qué va a entender? Si estaba ahí tú poniendo todos sus esfuerzos mentales por saber qué sonido le correspondía a ese grafema y cómo se combinaba con el sonido que le iba al costado. Todo su aparato cognitivo estaba concentrado en eso. Eso que los lectores competentes hacemos así. ¿Nunca vieron ese ejercicio de Daniel Casani? Que si yo les cambio, por ejemplo, en condiciones, pongo en vez de una I, pongo una flor, y cambio la E por la O, y aún así, si ustedes miran así, dicen condiciones. ¿Vieron ese ejercicio? Es un ejercicio muy lindo para darnos cuenta de que cuando la lectura convencional se aprende bien, nosotros que estamos alfabetizados, la convencionalidad, es decir, esa lectura de decodificación, la hacemos así, como los que manejan y prenden el auto y siguen charlando. A mí me da una admiración enorme porque todavía no sé manejar. Pero ese aprendizaje que se hace automático, se pone en automático, ya está, lo hago sin mirar. Sí, obvio, dale. Ustedes pueden estar leyendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se automatiza la convencionalidad, se automatiza la decodificación? Todo el cerebrito se pone al servicio de lo más importante, que es, ¿qué me está diciendo? Ok, claro, está diciendo que si se da todo esto, el chico lee así de corridito. ¿Se entiende? Eso hacemos los adultos cuando logramos una alfabetización eficaz. Pero la mayoría de los niños en nuestro país, chicos y chicas, es lamentable, pero son los registros que están dando las universidades que se están ocupando de estudiar esto. Hay muchos chicos que están terminando la primaria sin tener estos índices, por lo menos a nivel mínimo. Y me imagino que ustedes tienen más de un ejemplo, ¿no? De niños que llegan a finalizar incluso la escolaridad obligatoria de la primaria sin tener esta parte más básica que es la decodificación, sin tenerla incluso completa, como les decía, cuando los niños, vos le dictas una palabra y ponen tres letras de las 4 o ponen 2 de las 5. ¿Decodifica? No decodifica. ¿Codifica? No codifica. O sea, no distingue todas las grafías y todos los sonidos. Se le piantan un montón. Bueno, tiene un proceso de alfabetización convencional trunco. Y ahí hay que poner laburo.
sin olvidarse que también al mismo tiempo y en simultáneo tiene que seguir aprendiendo a comprender. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, vamos al siguiente. Ya estamos como en los albores, no sé. Vos, Neri, avísame, yo te estoy mirando muy atenta. Sí, ya estamos como muy llegando a la hora. Y una persona pedía volver a ver la frase de Berta, de la placa anterior, pero... A ver, ahí está. Es una frase hermosa. Sí, ahí está. Esto nos pedían recién. Y ahora ya estamos para que puedas... Ahí está, le pueden sacar fotito ahí. Voy a hacer ahora en esta última parte, en estos últimos, prometo, 3 minutos. Aprovecho que abrí micrófono, nos preguntan si hay que enviar el DNI para el certificado. No se preocupen, nosotros vamos a descargar el registro de las personas que asistieron y con eso vamos a armar los certificados y los vamos a enviar a los correos donde se inscribieron, así que no se preocupen. Bien. Bueno, antes de dar el bloque de preguntas, qué pena que me quedó, pero bueno, voy al siguiente placa para hacer un repaso de qué pasa en cada etapa, ¿sí? Voy a hacer un brevísimo repaso. Si quieren, podemos seguir, podemos estar en contacto y seguir metiéndonos en profundidad. Cuando yo digo, desde la panza puedo hacer cosas, sí, desde la panza puedes hacer cosas. Y fíjate, yo te pongo un nombre, el poeta. Yo le llamo al poeta, siguiendo un poco a Teresa Colomer, siguiendo un par de autoras que me gustan mucho a mí. El poeta es un periodo del niñito entre que nace y 7 meses. El bebito de UPA. ¿Ubican el bebito de UPA? Bueno, yo tengo una de 4 y sigue pidiendo UPA, pero bueno. El bebito, ese bebito. ¿Ese bebito qué necesita? Poesía. ¿Por qué poesía puntualmente? Porque el significado es anecdótico. Es un bebé. Vos le podés decir... Vamos al coto que está en oferta el pollo, no pasa nada. La significatividad es anecdótica, pero ¿qué es clave para ese niñito? La cadencia, el ritmo, la voz amorosa, incluso el maternés, que muchas veces se lo critica como algo que hay, que el ñoño, los adultos que le hablan así a un niñito. No, el maternés, de hecho, María Emilia tiene todo un apartado en este libro nuevo que sacó con el Ministerio sobre la importancia del maternés. Eso que hacemos intuitivamente los adultos cuando nos acercamos a un bebito y hablamos con una cadencia. No el diminutivo, que me pueden decir, pero la característica del maternés es sobre todo cómo el adulto pone otra musicalidad a su voz, ¿no? Como hablamos entre nosotros, pero ¿qué me dijiste? Y ¡ay, ese bebito! ¿Ven ese cambio? Es que como adultos somos conscientes de que ese niño necesita música, porque la voz es música para ese niño, no sentido. Entonces, aprendete canciones, incluso recupera las canciones de las clásicas canciones. Yo siempre recomiendo poner en Spotify y tener ahí a la mano Marta Gómez, es una cantante hermosa que tiene música hermosa y recupera las grandes canciones de ronda, las canciones, las nanas, los arrullos de la tradición latinoamericana y un poco más, y tiene canciones bellísimas desde el Duerme, duerme negrito, desde la Rorró, preciosas canciones que ya habían sido estudiadas por Federico García Lorca. Así que a ese bebito, pura música. Pero ¿cuándo? Cada vez que puedas. No solamente cuando lo duermas, cada vez que puedas, llenale de canciones. Y aunque no cantes, lee o decí, pero siempre con una cadencia. Es un bebito, oye nada más, no entiende en términos de lo que el adulto supone que es entender. Entonces, el poeta. Próxima placa, ya nos vamos, adelantamos. Viste que te volvés loca, 7, 8, ya empieza a darle al gateíto, ya se empieza a mover. Le llamo el mordedor, porque ¿qué hace un bebito de 8 meses, de 1 año? ¿Qué hace? Se mete todo en la boca. Y está mal, los libros se meten en la boca, sí, los libros se meten en la boca. Yolanda dice que es su manera de leerlos. Yolanda Reyes dice, cuando un niño muerde un libro, lo está leyendo. Así que sí. A mí lo que me encanta como modalidad para este bebito, que ya se puede un poquito ya sentar, es el leer en triángulo, ¿ubican?
triángulo, me siento en el piso como adulto, pongo al bebito en el marquito que queda entre mis piernas, y ahí abro el libro, sobre todo estos libros amorosos y macanudos, y entonces el bebito queda como encerrado entre... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo estoy describiendo en el aire, pero creo que se entiende, ¿no? Queda como un triangulito, gracias, como un triangulito amoroso, pero a la vez englobado por mi voz. Entonces yo cuento el cuento, pero el niño puede empezar a mirar las ilustraciones, que ya en esta etapa es clave, que trabajar con los libros álbum y entonces empezar a que escuche el texto, que el texto nunca deje de ser cadente, nunca deje de tener ritmo. El ritmo es clave en la literatura. No olvidémonos de la señorita maestra, de la señora Graciela de cuarto grado, decía, el niño, no, esa no es una forma linda para leer. Una forma linda para leer es ponerle gracia, ponerle ritmo. Ponerle ritmo. Los autores cuando escriben siempre están pensando en un ritmo. Eso es una propiedad de la literatura. Entonces cuando la lees en voz alta, hacele justicia a ese ritmo. Entonces, ¿qué pasó? No quiere decir que cantes todo el tiempo, pero sí ponele cadencia, porque eso le da gracia a la lectura en voz alta. Narrá de memoria. Cuando aprendete, por ejemplo, yo me había aprendido un par de cuentos y cuando estábamos en esas situaciones de espera, ¿viste qué da? ¿Te acordás? El topito virolo que le habían hecho en la cabeza. ¿Qué le habían hecho en la cabeza? Reconstruílo como vos puedas. Pero acordarte de textos y que los chicos se den cuenta que a veces los textos no están presentes y vienen a la memoria del adulto es muy importante. Y acá ponele ficha a todo lo que tenga que ver con lo conceptual y episódico. ¿Meto un Hermanos Grimm, un Hansel y Gretel en el año y medio? No te conviene, es una narración muy extensa, con nudos, con episodios, no te conviene. Acá el típico libro chiquito, la colección Los Duraznos, de Pequeño Editor, no son chivos, son recomendaciones de especialistas de la literatura. Por favor, esto lo aclaro. Está muy bien, porque aparte es una de las preguntas que uno se hace cuando tiene que empezar a elegir y a buscar, bueno, qué leo, qué elijo, cómo. Me parece que está súper bien, Ro. Genial, bueno, eso fundamental. Para el bebé hay grandes antologías, Nidos que arrullan, es una antología de Ojo Oreja que es hermosa, que recupera la tradición oral de las canciones de cuna, y para esta etapa la colección completa de Los Duraznos, se llama la colección de la editorial Pequeño Editor, sale como piña, dirían en el barrio, es lindísima, son todos libros de cartoné, mordibles y babeables, son ideales para ese chiquitín. ¿Por qué digo episódicos? Porque no es una vía, una B, la madrastra lo lleva, no, eso es una narración, todavía muy chiquito, se queda fuera. Episódico es palo, palito, un oso dice palo, esto es un cuento de Los Duraznos. Un oso dice palo, es un juego, son 3 escenas, se repiten, ya, no hay narración, no hay una historia. Todavía no contemos historias, pero contamos episodios que son protohistorias, nos vamos preparando de a poquito. Y libros conceptuales, pero buenos. Hay libros conceptuales y buenos, ¿sí? O sea, Pequeño Editor sale como piña. Después, las principales editoriales en la Argentina tienen libros hermosos. Ellos se dedican un poco a lo que es biblioteca y tienen libros muy, muy lindos, pero también Fondo de Cultura. Ahí tiene un Elmer, por ejemplo, el clásico de David McKee. Narrar de memoria, bien. El niño me creció, siguiente placa. El niño, la niña me creció y tiene, agárrate Catalina, el hablante. Ahí explota, todos los especialistas dicen que ahí explota el lenguaje o debería explotar. Yo en eso, como lingüista y especialista, me gusta decir que hay que estar atento para ver qué etapa está pasando, porque si un niño de 2 años, por ejemplo, no dice nada, me tendría que empezar a ocupar, no es una cuestión de alarmar, pero el desarrollo del lenguaje tiene sus etapas y son etapas que nos permiten tener un horizonte de desarrollo. Entonces, a los 2 y los 3 años tiene que empezar a ver lenguaje. Palabras sueltas no, debería haber empezado sintaxis, debería empezar a armar frases de manera autónoma. Si el niño tiene libros en la cabeza, ponele la firma que a los 2 a los 3 años explota de narraciones, ellos mismos.
empezar a proponer, ¿querés leer vos? Lees vos un poquito y yo otro poquito, leer conversando. Uy, ¿qué va a pasar acá? Ay, ¿qué pasará acá? Todo lo que, y ahí sí empezamos con las primeras narraciones, chiquititas, narraciones chiquititas. Un ejemplo, Donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos es el ejemplo de una narración chiquitita, ideal para un 2, para un 3. El nene se porta mal, va a su cuarto, tiene el episodio con los monstruos, vuelve, está la comida calentita. Listo, ¿ves? Cortito al pie, muy sencillo. Es una pequeña narración, van empezando de a poquito. Y el inicio del humor. Todo lo que es escatología acá, metele, porque bueno, conté recién un clásico de la primera infancia, incluso determinado como uno de los libros más importantes de la literatura infantil, El Topito Virolo y todo lo que le hicieron en la cabeza. Un topo que un día, acá muchos me dicen que sí, que lo conocen, un topo que un día se despierta y le hicieron caca en la cabeza, el tipo va indignado, buscando al culpable por toda la granja. Un libro maravilloso, a los chicos les encanta la escatología, porque es una etapa en que empieza el control de esfínteres, entonces también está muy en relación con lo que les está pasando a ella. Es un libro bellísimo y también la narración es muy chiquitita, entonces narraciones chiquititas y no te olvides del humor. ¿Sí? También hay uno de Ibarda Col que de los personajes se tiran un pedo y mi hija, por ejemplo, era por favor otra vez, por favor otra vez. Era, hasta la parte del pedo era como una cosa que explotaba de emoción. Lo que hace el caballo, claro, eso es interesante ahí lo que está diciendo, que la idea de cómo el Topito Virolo, por lo menos en la traducción que yo tengo, no se nombra la caca. Vos me hiciste esto en la cabeza, yo no hago así, vos haces así. Entonces toda esa cosa de lo no dicho, y que lo no dicho sea una caca, les produce una excitación maravillosa. Siguió creciendo ese niño, esa niña, siguió creciendo, ¿y qué pasó? Siguiente placa, el escribiente. Esta etapa en la que te digo que mi hija le voy a escribir una carta a mi primo Toto que vive en la montaña y emocionadísima. El escribiente es una etapa que suele aparecer y que tendríamos que esperar que suceda, donde el niño agarra el lápiz y ya no quiere dibujar, o dibuja, pero quiere escribir. Y empieza a hacer, incluso empieza a hacer esto, el garabateo, sin ningún tipo de noción, presilábico completamente, prealfabético completamente, pero es entonces, y mueven, y hacen un chirimbolito. Yo, abuela, ¿vieron? Esa es la explosión. Porque ahí es como que el niño está tan nutrido en la oralidad que empieza a habitar la escritura. Y eso es maravilloso, cuando eso sucede es maravilloso. Porque pasar de la oralidad a la escritura, ¿y por qué un niño va a querer pasar de la oralidad a la escritura? Porque la oralidad está absolutamente nutrida, está regada, está enriquecida, está tan poderosa que no me basta con hablar y escuchar, tengo que ir a escribir y a leer. Es como, no se olviden que el desarrollo oral nutre el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Ahí sí, ahí metete con esto que a veces lo tienen medio relegado, y ahí quiero recomendar los audiolibros que acá la Fundación Itaú también colaboró, que tenemos los cuentos clásicos. Acá tengo una edición hermosa de los hermanos Grimm, ahí metete. Una narración más extensa porque ya está preparado, ya puede, ya está para seguir un qué pasa, un a quién le pasa y qué más le pasó. Ay, pensaste que le había ido bien y que ya tenía todo. No, le vuelve a pasar algo al personaje. Todo eso un niño de 4, un niño de 5 ya lo puede sostener, ¿sí? Y lectura en diferentes contextos, y dijo esto y me cayó, les juro por el amor de Dios, que esto es un proyecto, pero cada vez hay estudios que los chicos escuchen lecturas, audiocuentos. O si no quieren audiocuentos, ponen en Spotify un montón. Nosotros tenemos en el Desafío Leer 2020, tenemos un montón, que fundaciones como Fundación Itaú hizo hermosamente, pero fundamentalmente porque es importante que los niños aprendan a construir imágenes mentales solo teniendo texto escuchado. Eso es cuando el chico entrena eso. Están los cuentopos de María Elena Walsh en Spotify gratuitos, si quieren. Pero ahí no hay ilustración. El chico se tiene que inventar todo él solo. Y eso es un ejercicio cognitivo maravilloso. No hablo más. Espero que haya sido útil este paseo. Creo que completé toda la primera infancia. Sí, completé toda la primera infancia. Creo que me quedó alguna placa más, pero no quiero
impedir la dirección de preguntas y de intercambios. Así que Neri, acá estoy. Perfecto, Ros, estoy ahí, perdón. Bueno, primero transmitirte de que un montón de felicitaciones y de halagos de todo lo que estuviste compartiendo. También la verdad es que es muy rico el chat porque aparecieron experiencias, fueron contando un montón de cuestiones, así que súper interesante. El conversatorio se estuvo grabando, así que a los que han participado les vamos a poder pasar el link también para que puedan repasar algunas cuestiones y supongo que las placas también las podemos pasar, que algunas no nos pedían en el momento. Y después con respecto a no sé, Marianela, si vos tenés alguna pregunta. Durante la charla, bueno, Ro, también te quiero agradecer tu pasión, cómo transmitís la pasión por la lectura y por la escritura. Hermoso escucharte. Y como decía Neri, hermoso ver en el chat las recomendaciones, los links, el compartir experiencias que hace que todo sea más rico y que uno se pueda llevar un montón de cosas para ir reflexionando. Durante la charla había una participante que había levantado la mano, Romy Miranda, no sé si está, y si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. No lo sé. Bueno, sigamos. Acá yo tengo una anotada que hicieron acerca, lo que no tengo es la persona que lo dijo, creo que no estaba con nombre el celular o el dispositivo, pero dice: trabajo como educador en una organización o educadora en una organización. Se puede decir que varios niños de entre 2 y 3 años no hablan, se comunican con balbuceo. ¿Es importante leerles? ¿Hasta qué edad se puede... no está regenencial que no. ¿Hasta qué edad se puede que no hable? Espérame. Sí. A ver si lo entendiste vos. Sí, lo entiendo. Genial. Lo entiendo perfecto. Y esto venía como a cuento de lo que decía, de que hay que estar atento en la primera infancia, porque el desarrollo oral y el desarrollo la inserción en la lectoescritura está como muy encadenadito. Entonces, 2 años. Acá yo admito que aprendí mucho de las fonoaudiólogas, incluso tomé cursos en la facu de algunas indicaciones que desde la disciplina de la fonoaudiología nos dicen de cuáles son los parámetros que esperar. Cuando un niño no tiene el desarrollo, está bueno empezar a intervenir, no pasa nada. En general, no es que decís, uy, ya está. No, ya está, no. Pero cuanto antes sí. La literatura sí, siempre. Leerles en voz alta, leerles de manera empática, leerles todo el tiempo. Y también modelizar y hablar, o sea, y narrar. Esto a mí me lo aprendí de una fonoaudióloga y me encanta. Cuando los niños todavía no se impulsan al desarrollo oral, narrar todo lo que hago, narrar lo que hacen ellos, narrar lo que estoy haciendo yo, ¿sí? De manera lenta, con algunas palabras. Juego y narro, o sea, cada escena de la vida la baño y narro. Es decir, llenar de palabras el universo y poder incluso establecer algunas palabras frecuentes que yo diga, bueno, a ver, tiene 2 años, debería poder tener un repertorio de al menos 50 palabras. Esas 50 palabras tienen que estar de alguna manera determinadas por el entorno frecuente, cuestiones del baño, del cuidado, de la higiene, de las culturas, es decir, voy a decir, bueno, auto, mamá, papá, abuela, abuelo, libro, jabón, lo que fuere, pero algunas palabras e ir remarcándolas. La literatura te va a ayudar siempre, siempre, pero en ese sentido es importante tener algunas marcas que, por ejemplo, te dicen 1 año, 1 palabra, 2 años, 2 palabras, 3 años, 3 palabras. ¿Eso qué quiere decir? 1 palabra, 2 palabras, no. Al año tiene que saber al menos algunas palabras sueltas. A los 2 años tiene que saber muchas palabras sueltas y tiene que poder combinarlas por lo menos en un sintagma de 2. Hola, mamá. Quiero agua. Al menos combina 2 cosas. ¿Sí? Y cuando tiene 3 años tengo que esperar un sintagma medianamente parecido al de un adulto, parecido. ¿Sí? Quiero el juguete, que esa sintaxis ya sea lo suficientemente parecida a la de un adulto.
¿sí? Y tenemos que estar atentos. Y si eso no se da, se puede hacer cosas para que se dé. Esto es lo que quería decirle y quería dejar tranquila, que decir, uy, mi nena tiene 2 y no, la verdad que dice 3 palabritas. Bueno, siempre hay fonoaudiólogas, yo recomiendo un montón, si quieren después me escriben por privado y les puedo recomendar, porque yo no soy una especialista. O sea, básicamente cuando un niño no habla o no tiene o un hablante tardío que se llama, ahí tiene que intervenir un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga, que son los especialistas. Yo puedo decir muchas cosas en términos lingüísticos, pero yo las puedo contactar por lo menos con gente que sé que hace, que son referentes acá en la Argentina y que realmente son sesiones, son ejercicios, son ideas que se pueden hacer y los chicos avanzan. Ponerle la firma que avanzan. ¿Alguna pregunta más? Genial. Preguntan también, Neri, ¿qué opinás del inicio de la lengua extranjera? Comenzar también a aprender otra lengua. ¿A qué edad? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, mira, le respondo con un hecho. Mi hija va a una escuela bilingüe y va a una escuela bilingüe porque pienso en el bilingüismo. De hecho, yo tengo una de mis mejores amigas, trabaja en el bilingüismo en Estados Unidos. Si queremos, el aprendizaje de las lenguas a veces se malinterpreta como una cuestión, ¿no? Como del currículum, para que el día de mañana tenga un buen trabajo. Yo no lo veo por ese costado, quizás por una cuestión formativa. Para mí, saber lenguas es ampliar la cabeza. No es ni más ni menos. ¿Por qué quiero que mi hija hable más lenguas? Porque eso le amplía la cabeza, las posibilidades de aprender, las posibilidades de conocer. Porque la lengua, además, yo como lingüista lo puedo decir, la lengua es cultura. Entonces, aprender la lengua de otra zona del planeta es aprender otras culturas. ¿Y a qué edad? A la misma edad en la que se desarrolla. De hecho, lo mejor que puede hacer es que las cosas sucedan al mismo tiempo. De hecho, hay gente que se encarga de estudiar la alfabetización simultánea. Chicos que se alfabetizan en las escuelas bilingües, chicos que se alfabetizan al mismo tiempo en la lengua materna y en la lengua extranjera. No tengamos miedo, la lengua materna es la lengua materna, es la lengua que hablan sus padres, su familia, sus coetáneos, su sociedad. Por eso también cuando se trabaja, cuando el niño se muda a un país donde no se habla su lengua materna, y a veces las personas que dicen, ay no, pero quiero que hable inglés, por ejemplo las comunidades latinas en Estados Unidos, que es, ay no, pero yo quiero que hable inglés, no te preocupes, va a hablar inglés, vive en Estados Unidos, pero lo que no tenés que perder es que hable español, porque su identidad es hispánica. Entonces, lo mejor que puede suceder es que el desarrollo lingüístico sea simultáneo en la lengua materna que en la lengua extranjera que decidamos, o por decisión de la familia, o por una cuestión de dónde vive el niño, o porque, no sé, porque vive una abuela que habla en portugués, por las necesidades que se consideren, pero no lo circunscribamos a le enseño inglés para que tenga un mejor trabajo en el futuro. No simplifiquemos. Aprender una lengua es aprender cultura, es abrir posibilidades de aprendizaje, ni más ni menos. Después, si tiene un mejor trabajo, no lo sé. Eso la verdad que queda tan alejado, pero en simultáneo. Así que sí, coincido que está buenísimo que si los chicos pueden aprender otra lengua, la que sea, no estoy hablando solamente del inglés, francés, una lengua latina, la que quieran, una lengua, un portugués, incluso todo el trabajo que se hace en nuestro país y en países limítrofes con el bilingüismo, con el guaraní, es maravilloso. Más lenguas, más posibilidades de pensar. Siempre es más nutritivo, siempre está bien. No confunde. Voy con una preguntita más, no sé cómo estamos de tiempo. Sandra pregunta, ¿qué se recomienda para chicos que están presilábicos y cuyas familias no tienen el hábito de leer? Bueno, nosotros en Fundación Leer conocimos un programa. Nosotros primero en Fundación Leer tenemos algunos programitas que ayudan a la etapa de alfabetización convencional, que les recomiendo indagar porque son gratuitos, incluso hay un videojuego. Les recomiendo entrar a la plataforma de Leer y Mirar, que es eso, son programitas remediales para cuando los niños están en esa etapa de aprender la convencionalidad de la lectura y no lo logran. Y es un videojuego muy sencillo y a las familias les suena amigable, porque es un videojuego que se puede bajar en un celular, pesa poquito, digamos, es amigable y lo pueden hacer. También les recomiendo el programa Dale de Beatriz Duke, que es un programa que, como ella es investigadora y lo hizo en el marco de una investigación de CONICET, está completamente gratuito. Hay cuadernillos que se pueden hacer y lo puede hacer una persona que no necesariamente sea docente,
Son cuadernillos que los puede hacer un hermano, una mamá, un papá, cualquier persona lo puede hacer con el niñito y el niño va a avanzar. Pero recuerden siempre que eso es un aspecto de la lectura, pero entiendo que muchas veces si el niño está trabado, incluso cuando empieza a pasar la edad, y es un niño de 8, 9, 10 años que todavía está trabado, en la etapa, por ejemplo, presilábica, no, bueno, hay que empezar a laburar. Y eso se labura y sale adelante. Y hay herramientas disponibles y gratuitas. Por ejemplo, el videojuego de Fundación Leer, que lo tienen ahí, no me acuerdo que se llama Intergalácticos, perdón, no me acuerdo, pero entran a la página y van a ver que es un videojuego muy amigable para que incluso una familia lo pueda hacer desde la casa, para trabajar la idea de la alfabetización convencional. Y recomiendo aparte la investigación de Beatriz Diuk, que es una mujer es una investigadora muy consagrada y que la verdad que yo aprendí mucho con ella, así que también recomiendo. Ponen programa DALE en Google, está todo liberado para que lo bajen y lo busquen y lo puedan imprimir con total libertad. Excelente, Ro. ¿Algunas recomendaciones sobre literatura para nivel inicial? Ay, nos quedamos hasta las 10 de la noche, por el amor de Dios, me quiero morir. Bueno, a ver, una buena antología para lo que es nivel inicial, si tienen nivel maternal, una buena antología de canciones de cuna, Nidos que arrullan, Luna de Arena, que es de María Emilia López, no me acuerdo, me lo regaló la mismísima María Emilia, no me acuerdo, pero es divino, de la editorial Comunicarte. Después toda la colección Pequeño Editor. En general, todo lo que es, por ejemplo, Fondo de Cultura. Fondo de Cultura es una editorial bellísima, que tiene cosas bellísimas. Vayan por ahí, porque en general todo lo que es libro álbum, Satoshi Kitamura, Anthony Brown, Oliver Shepard, el genio de Oliver Shepard. ¿Lo ubican a Oliver Shepard? Oliver Shepard es este genio que está acá, que bueno, estuvo participando en algunas actividades con el ministerio, invitado, es un genio, entren por ahí. Pero Océano Travesía tiene también cosas muy interesantes, y por supuesto las grandes casas editoriales de acá. Lo que leo tiene ahora cosas preciosas para los más chicos. Lo que leo es Santillán, Alfaguara, bueno, más o menos todo. Ahí Sudamericana, por supuesto. AZ tiene una colección, la editorial AZ tiene una colección de Gastón Ratón y Gastoncito, que para el niñito chiquitito, que eso suele costar conseguir. Si tenés un chiquilín de un año y medio, 2 años, toda la colección Gastón Ratón y Gastoncito, o Cositas, todo lo que sea AZ, fíjate, porque son libros chiquititos así, de cartoné, preciosos, y además, pero son baratos. AZ tiene precios muy amigables, que por ahí hay otras editoriales como Fondo de Cultura, que al ser libros importados son un poco más importantes en el precio. AZ no, tiene precios muy, muy amigables y son libros muy lindos para lo que es primerita infancia. Cómprense, está mal lo que diga cómprense, pero háganse una linda colección de lo que son los clásicos, una linda colección de los hermanos Grimm. Es importantísimo que los chicos accedan a los cuentos de los hermanos Grimm o a los cuentos de tradición oral, también de Afanasiev, de Charles Perrault, como las diferentes tradiciones. Es fundamental, son libros constitutivos del pensamiento literario. Quien no escuchó o no leyó Hansel y Gretel, La Cenicienta, La Caperucita Roja, hay una parte de su historia narrativa que le va a faltar, porque después la literatura le debe mucho a esos cuentos de la tradición oral. Entonces, si esas simbologías, esas estructuras narrativas, esos arquetipos te han faltado leer, y seguramente que cuando leas literatura contemporánea decís, me falta algo. Y siempre recomiendo a este genio que está acá. ¿Alguien sabe quién es? A ver, ¿quién descubre quién es? ¿Alguien si me lo pone en el chat? ¿Se lo mandamos de regalo? No se lo mandamos de regalo. Bueno, es Max. Muy bien, Sandra. Es Max vestido de monstruo. Muy bien, Sandra. Va para Sandra un premio. Bueno, y este libro, que es un libro que está considerado también, todos los libros que están considerados clásicos por algo es. La oruga glotona,
Donde viven los monstruos, El Topito Virolo, son libros que son constitutivos de la primera infancia. No los se pueden comprar, muchos de ellos son muy caros, lo admito, muchas veces porque son libros que vienen de afuera, pero pongámoslo en internet. Acá me gusta hacer una aclaración, si me permiten, la última juro, pero creo que vale la pena. Con la primera infancia las pantallas siempre tenemos ahí como un tema, ¿no? Le doy las pantallas a la primera infancia, no se las doy, es como un gran dilema. Yo soy como muy amiga, mira, esto que me están contando, la NIS que me estás contando de la lengua en el desarrollo, lo que voy a decir de las pantallas puede ayudarte. No es las pantallas sí, las pantallas no, depende. No soy amiga de la pantalla chiquita, porque la pantalla chiquita genera que el adulto se desliga, el niño toma de manera autónoma la pantalla y ahí es donde las cosas que suceden no están buenas. Pero ver un buen video, ver por ejemplo, internet, cuando no tenemos acceso a una cantidad de libros, porque los libros son caros, hay canales de YouTube para escuchar historias maravillosas. Entonces, esa pantalla sí, pero yo me siento al lado y lo comparto y lo comentamos. No es que lo dejo ahí y que siga ahí marcando, vieron que se ponen ahí en frenéticos. No, es un uso, la pantalla la usa el adulto y se la puede ofrecer al niño en situaciones, ¿se entiende? Yo lo que no soy amiga es la tablet y se la doy y yo no sé qué está haciendo. Eso puede ser muy perjudicial. Pero usar la pantalla para vehiculizar cuentos, yo soy muy amiga del cine infantil. Muy amiga. Recomiendo todo Miyazaki, Totoro, Chihiro, Ponyo, son películas bellísimas para la infancia. Entonces ver esa película un domingo a la noche, un sábado a la noche en familia, comentarla, ¿está mal? ¿Qué va a estar mal? Es absolutamente nutritivo. Después recomiendo todos los libros de Julia Donaldson, ahora los agarró Disney Channel. No sé si alguien chusmeó los libros de Miyazaki a full, me dicen acá, vamos. El Grúfalo, bueno, hicieron cortometrajes sobre esos cuentos, no saben lo que son esos cortometrajes. Estaban en en Amazon Prime y ahora creo que lo pasaron a Disney Channel. Son los cuentos de Julia Donaldson, que es la que inventó el Grúfalo, que es para mí una historia maravillosa. El libro no se consigue además, yo lo quiero, Totoro es bello, soy fan, qué bueno, Natalia, que también tenemos otra fan. Así que las pantallas no, depende, ver determinadas películas, determinados productos audiovisuales para la infancia que son bellísimos, hay cortometrajes, siempre procurar, cuando uno ve la película, vos mirá 5 segundos de Totoro y mirá 5 segundos de Hotel Transilvania. Lo que vas a ver es un cambio en ritmo narrativo. Totoro baja, hay que concentrarse, hay que ponerse en escena. La película está contando no solamente la historia de 2 niñas y su papá que se mudan y su mamá enferma, sino está contando la historia de la naturaleza, porque además todo en la mística japonesa, ¿no? También la filosofía japonesa entra ahí. ¿Qué pasa en Hotel Transilvania? Entonces, cuando nos ponemos en un lugar de mediadores, tratemos de evaluar y decir, bueno, no digo que no vean Hotel Transilvania, mi hija ya la vio. Lo que digo es como hacer una cierta curaduría, poner en valor determinadas cosas, narraciones que son más calmas, narraciones que son más lentas, que le permiten a los niños ir en otra velocidad, que no hay dobles sentidos, que es simple. Totoro para un niño pequeño es dulce, es inocente, tiene todo eso que la infancia necesita. Ya tendrá tiempo de ver Hotel Transilvania y de reírse con la Macarena, ya tendrá tiempo. Todavía en la primera infancia procuremos, ¿no? de cuidar de esas narraciones más bellas, más elevadas. Perdónenme la palabra. Sí, Chihiro me dice. Bueno. Perdón. Cada pregunta es un debate, perdón. No, gracias por todas esas recomendaciones. Vamos llegando al final de este conversatorio. Rocío, agradecerte de nuevo. Yo ya tengo ganas de agarrar un libro, seguramente eso le pase a todos, de pensar nuevas estrategias para los chicos. La verdad que nos transmitiste una pasión y unas ganas increíbles. Nos vamos con un montón de cosas para ir reflexionando, pensando. Así que agradecerte nuevamente y a todos por la participación.
En las próximas semanas, como dijo Neri, vamos a estar enviando los certificados. Y bueno, y seguimos en contacto, ¿no? Perdón, Mari, me piden acá en el chat y no tengo ningún problema, al contrario, para mí es hermoso estar en contacto con los mediadores. En Instagram soy Rochabré, me van a ver con un casco de Star Wars y ahí soy yo y subo bastante literatura, así que está bueno, es un canal genial. Genial. Es @Rocha. Escribilo. Dale, ahí lo pongo. Sí, para que no haya confusión. Es personal, no, o sea, pero no, bueno. Pero todos piden estar en contacto. Seguramente han quedado un montón de preguntas sin responder y te quieren contactar y gracias por tu generosidad de compartir tu Instagram personal para que se puedan comunicar con vos. Un placer. Excelente. Y gracias, Neri, también a Fundación Itaú, en tu nombre, por darnos esta posibilidad de organizar este conversatorio tan rico, tan lindo. Así que quedamos todos en contacto y pensando en organizar otro conversatorio con tantas temáticas que quedaron ahí por debatir. Tal cual, creo que 300 personas, 1 hora y media, cuando habíamos pensado estar 1 hora, realmente creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que nos convoca la temática, con que nos interesa, con la pasión. Rocío, gracias por transmitirnos con tanta claridad, pero a la vez tan robusto todo lo que nos propones pensar, así que es un lujazo, estamos súper agradecida también con Casa Ronald, que es hace mucho tiempo que trabajamos juntas en distintos proyectos, en distintas alianzas, siempre con estos objetivos comunes que nos unen, y agradecer en especial a todas las personas que están acá, que han estado todo este tiempo acá. Como decía recién, seguimos siendo 300 personas, un poco más, un poco menos. Y queda hecha la invitación, ¿no? Invitarlos a poner en práctica todo esto que estuvimos conversando en lo cotidiano, en el ámbito de cada uno, ahí cerquita donde cada uno está, porque todos podemos hacer la diferencia para democratizar el acceso a la lectura y para trabajar por un desarrollo integral de las infancias desde la primera infancia. Así que muchas gracias por acompañar hoy esta conversación. Gracias, Rocío, por Fundación Leer. Gracias, Marianela, y a todos. A ustedes, chicas, Mari, Neri, un placer, y a todos ustedes, abrazo. Evidentemente nos encanta leer. Nos hemos juntado. Nos hacemos los locos de la lectura. Gracias, en serio. Muchas gracias. Bueno, que termine muy lindo el día. Gracias a todos.